Hoy nos vamos a adentrar en la historia de Carl Menger, un hombre que quizás no suena tanto, pero que, bueno, casi sin quererlo terminó fundando una de las corrientes de pensamiento económico más influyentes que existen, la famosa Escuela Austriaca. Y es que esta historia arranca con una pregunta que parece de película, la verdad. ¿Cómo es posible que una malísima decisión profesional de una persona haya terminado desatando toda una revolución en la economía? Pues vamos a ver cómo pasó porque la historia es buenísima. Todo empieza aquí, en Viena, allá por 1871, con lo que podríamos llamar una renuncia muy, pero muy afortunada. A ver, pongan atención a esta cadena de eventos. En 1871, un profesor de nombre Albert Shuffle decide dejar su puestazo en la Universidad de Viena para meterse en política. Grave error. Para finales de ese mismo año, el gobierno se desploma y Shuffle se queda sin puesto político y sin el universitario. Pero, como dicen, la desgracia de uno es la oportunidad de otro. Y esa oportunidad la tomó un joven de 33 años, un tal Carl Menger, que en 1873 se quedó con esa cátedra vacante. Así, casi de rebote. Ok, pero ¿cómo un tipo tan joven consigue un puesto así de importante? La clave está en un libro que había publicado poco antes, un libro de texto que de tradicional no tenía nada. Y es que Menger no se andaba con chiquitas, ¿eh? Su misión, tal como él la veía, era darle a la economía una base científica totalmente nueva. Él sentía que a la economía de su época le faltaba rigor, y se puso a la tarea de reconstruirla desde sus cimientos. Su libro, Los principios de economía política, era una máquina de lógica. De hecho, se le describe como meticulosamente detallado e implacable. Menger no estaba interesado en solo describir lo que pasaba en la economía. Él quería encontrar las leyes, las reglas del juego que no cambian. Y para lograrlo, partió del punto más fundamental posible: el individuo, la persona y las decisiones que toma cada día. Y justamente ese enfoque, en el individuo, fue lo que le permitió resolver uno de los acertijos más grandes de la economía clásica: el enigma del valor. Esta es la famosa paradoja del agua y los diamantes. Es algo que, la verdad, le volaba la cabeza a economistas de la talla de Adam Smith. Piénsenlo, el agua es indispensable para vivir y, sin embargo, su precio es bajísimo, a veces hasta gratis. Por otro lado, tenemos los diamantes, objetos de lujo que no son para nada esenciales y valen una fortuna. ¿Cómo puede ser? Parecía que la utilidad y el precio no tenían nada que ver. Hasta ese momento, la teoría que dominaba era la del costo de producción. La idea era, en teoría, sencilla. El valor de algo dependía de cuánto trabajo, cuántos recursos costaba hacerlo. O sea, el valor estaba dentro del objeto. Era como una cualidad física. Pero claro, esta explicación se rompía por completo cuando intentaba explicar por qué un diamante valía más que el agua. Y entonces llega Menger y ¡pum!, le da un giro de 180 grados a todo. Su solución fue tan simple como revolucionaria. El valor no está en las cosas, está en la mente de las personas. Lo que Menger plantea es que el valor no es algo objetivo que se pueda medir en un laboratorio. No, el valor es una relación entre una persona y un objeto. Nace de la creencia, de la sensación de una persona de que ese objeto puede satisfacer una de sus necesidades. Si nadie lo quiere, si nadie lo necesita, ese objeto, en términos económicos, simplemente no tiene valor. Entonces, ¿cómo resuelve esto el enigma? Bueno, Menger introduce el concepto de utilidad marginal. Suena complicado, pero es súper intuitivo. Se trata de pensar en el valor que le damos a la última unidad de algo que tenemos. Con el agua, como hay tanta, la última unidad disponible quizás la usamos para algo no tan importante, como regar una maceta, y el precio se fija por ese uso menos importante. Ahora, con los diamantes, que son súper escasos, la única unidad que tenemos o conseguimos la usamos para algo de altísimo valor. Y listo, de repente la paradoja del agua y el diamante tiene todo el sentido del mundo. Pero Menger no se detuvo en el valor, llevó esta misma idea, la de enfocarse en el individuo, a otro nivel para explicar algo fascinante: cómo surgen cosas tan complejas como el dinero o el comercio sin que nadie se siente a diseñarlas. Todo arranca con acciones muy simples y muy humanas. Un agricultor que solo quiere mejorar su cosecha para vivir mejor. Una artesana que hace platos y quiere cambiarlos por comida. Un inventor que busca sacarle provecho a su idea. Cada quien en lo suyo, buscando su propio beneficio. Y aquí viene la magia. La suma de todas estas acciones individuales, sin que nadie se ponga de acuerdo, sin un plan maestro, da como resultado cosas enormes.
De ese simple deseo de intercambiar nace el comercio. De la búsqueda de qué es lo más fácil para intercambiar nace el dinero. Y de la competencia por obtener ganancias, un monopolio puede con el tiempo convertirse en un mercado lleno de opciones. Menger le dio un nombre a esto, el resultado de la acción humana economizadora. Hoy lo conocemos por un término mucho más famoso, orden espontáneo. Es esta idea potentísima de que el orden no siempre necesita un diseñador, a veces simplemente emerge. Como se podrán imaginar, un libro con ideas tan explosivas no iba a pasar desapercibido. Y no lo hizo. Generó admiradores, claro, pero también muchísima controversia, y al final dio a luz a toda una nueva escuela de pensamiento. Y lo más curioso es que sus dos discípulos más brillantes, Eugen von Bauerk y Friedrich von Buissar, jamás fueron a una de sus clases. Simplemente leyeron su libro y quedaron atrapados por sus ideas. Ellos fueron los que tomaron la antorcha, y para fines de los 1880 ya se hablaba de una escuela austriaca con todas las letras, cuyas ideas empezaron a viajar por Holanda, Italia, Estados Unidos. F.A. Hayek, que años más tarde ganaría un premio Nobel siguiendo esta misma línea de pensamiento, lo resumió de forma contundente. Prácticamente todos los avances importantes de la economía en el último siglo se debieron a la aplicación de esta idea central de Menger, el subjetivismo. Pero no todo fue color de rosa. No a todo el mundo le gustaron estas nuevas ideas, especialmente en Alemania, donde había otra escuela de pensamiento muy fuerte. De hecho, una sola reseña, una crítica a su libro, fue la chispa que encendió un conflicto intelectual enorme. Y con esto llegamos a una pregunta para cerrar. ¿Qué pasa cuando una idea es tan potente, tan diferente, que choca de frente con el pensamiento establecido? Bueno, lo que pasa es que se desata una verdadera guerra de métodos, una Methodenstreit, como se la conoció, una batalla que cambiaría el rumbo de la economía para siempre. Pero esa es otra historia.